All right, well, good morning, church family. Buenos días, familia de iglesia. Happy New Year. Feliz año nuevo. What better way to start off the year 2025 Qué mejor manera de empezar el año 2025 than by continuing in our study of John. que continuando nuestro estudio de Juan. Last week we had a guest preacher, La semana pasada tuvimos un predicador invitado, Mateo, Brock's second favorite son-in-law. el segundo yerno favorito de Brock. And he finished up chapter 3 of John. Y él terminó el capítulo 3 de Juan. So today we'll be starting chapter 4. Así que hoy vamos a comenzar el capítulo 4. Now, without looking to your Bibles, Ahora, sin abrir sus Biblias, I want to see if anyone can guess which passage we'll be looking at. quiero ver si alguien puede adivinar qué pasaje vamos a ver el día de hoy. I'm going to give one hint. Y les voy a dar una pista. It is the longest recorded conversation in the entire New Es Testament. la conversación más larga en todo el Nuevo Testamento. Any guesses? ¿Alguien lo adivina? It's the story of the Samaritan Es woman. la historia de la mujer samaritana. How many of you are familiar with the story of the Samaritan ¿Cuántos woman? de ustedes conocen la historia de la mujer samaritana? Solo Papa Shane. No, yo creo que hay otros. Well, because it's such a long story, Bueno, como es una historia muy larga, we're going to be looking at it in two parts. vamos a verla en dos partes. Verses 1 through 26 Los this week, versículos 1 a 26 and then esta semana. then verses 27 through 42 Y next week. luego los versículos 27 a 42 la próxima semana. Sound good? ¿Les parece bien? All right. Well, if you would all open your Bueno, Bibles, entonces abran sus Biblias. John chapter 4, verses 1 through 26. Juan 4, 1 a 26. Let's read them together, Leamos juntos then we'll pray over the preaching and teaching of God's Word. y después oramos sobre la predicación de la palabra de Dios. Juan 4, 1 a 26. Dice, eso es en inglés, ahí está. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez para Galilea. Y él tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y ahí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pidas de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Jesús le respondió, si tú conocieras el don de Dios y quién es él que te dice, dame de beber, tú le habrás pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en una fuente de agua que brota para vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. No tengo marido, respondió la mujer. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes
no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes el Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Let's pray. Oramos. God, we love you. Dios, te amamos. We thank you for this new year. Te damos gracias por este nuevo año. We thank you for continuing to bless us with the gift of life, Te agradecemos que sigues bendiciéndonos con el regalo de la vida, especially the gift of new life that we have in Jesus. especialmente el regalo de la nueva vida que tenemos en Jesús. I pray that we be rooted in your word this year, Oro para que este año estemos cimentados en tu palabra that we would start here this morning with our text today. y que comencemos esta mañana con nuestro texto de hoy. Reveal yourself to us Revélate a nosotros by your word por tu palabra so that we might know you. para que podamos conocerte. We pray and ask all of this Oramos y pedimos todo esto in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. All right, well, that was a long story. Muy bien, esto fue una larga historia. Maybe the longest single text we've looked at so far. Tal vez el texto más largo que hemos visto hasta ahora. And remember, Y recuerden, this isn't even the whole story. esto no es toda la historia. We're saving the second half for next week. Vamos a hacer la segunda mitad la próxima semana. So let me give a little summary Así que permíteme hacer un pequeño resumen and then some context. y luego algo de contexto. Jesus and his disciples were in Judea. Jesús y sus discípulos estaban en Judea, They were headed toward Galilee, estaban en camino hacia Galilea. and during their travel to Galilee, they stopped in Samaria. Y durante su viaje a Galilea pararon en Samaria. And during their stop in Samaria, they meet a woman at a well. Y mientras en Samaria conocieron a una mujer que estaba sacando agua de un pozo. And that's really all we know about her at first. Y en el principio, eso es todo lo que sabemos de ella. She's Samaritan. Es samaritana, She's by herself at a well. está sola junto a un pozo And then, unbeknownst to her, y sin que ella lo supiera, she meets Jesus. ella conoce a Jesús. They have a short conversation Ellos mantienen una breve conversación during which she addresses the conflict between Jews and Samaritans. donde ella menciona el conflicto entre judíos y samaritanos. Jesus addresses her sinful past Jesús habla de su pasado pecaminoso and her spiritual confusion, y de su confusión espiritual, to which he then tells of how she can have eternal a life, lo que él le dice cómo ella puede tener vida eterna never thirsting again, y nunca más tener sed, by drinking of the water that Jesus bebiendo offers. del agua que Jesús ofrece. She then says that she knows that a Messiah is coming, Ella sigue diciendo que ella sabe que el Mesías va a venir who will speak of all these things that Jesus is talking y about. que él hablará de todas esas cosas de las que Jesús está hablando. And then Jesus responds by saying that he Y is that Jesús Messiah. responde diciendo que él es ese Mesías. That's the story. Esa es la historia. And at first glance, Y a primera vista it might not seem very unique. puede no parecer muy especial. There are a lot of instances where Jesus has interaction with someone. Hay muchos casos en los que Jesús tiene una interacción con alguien. Sometimes he tells them things about themselves. A veces les dice cosas acerca de sí mismos. Other times he offers healing Otras veces ofrece curación or forgiveness of sins. o perdón de pecados. And in doing so, Y al hacerlo, his identity is su revealed. identidad es revelada. So what makes this particular time Entonces, special? ¿qué hace que este momento en particular sea
especial. Well, let's give a bit of context. Bueno, demos un poco de contexto. Remember, the woman's initial question was, Recuerda, la pregunta inicial de la mujer fue, how is it that you, a Jew, ¿cómo es que tú, siendo judío, ask for a drink from me, a woman of Samaria? me pides de beber a mí, que soy samaritana? She was shocked, Estaba sorprendida and she was shocked for a few reasons. por varias razones. The biggest of which La mayor was because she was a Samaritan. era porque ella era samaritana. And Samaritans and Jews did not associate with Y one los samaritanos y los judíos no se asociaban entre ellos. another. In fact, they hated one another. De hecho, se odiaban. The Jews refer to the Samaritans as half-breeds Los judíos se referían a los samaritanos como mestizos and pagan worshippers. y adoradores paganos. Samaria was a place in between Judea and Galilee. Samaria era un lugar entre Judea y Galilea. If you look at the screen, Si miras en la pantalla, I've got a picture where you can hopefully see it. tengo una imagen donde puedes verlo. The Sea of Galilee is to the north. El mar de Galilea está al norte. Nazareth, Mount Carmel. Nazaret, el monte Carmelo. You can see all of them up in the north. Puedes verlos a todos ahí al norte. Then you can see Judea to the south. Y puedes ver Judea al sur. Jerusalem, Bethlehem, Jerusalén, Belén, all there to the south. al sur. And then right in between, Y justo en medio you can see Samaria. puedes ver Samaria. Now the Jews despised the Samaritans so much Ahora, los judíos odiaban tanto a los samaritanos that they would typically travel around Samaria. que normalmente viajaban alrededor de Samaria. If they needed to go from Judea to Galilee or vice versa. Si necesitaban ir de Judea a Galilea o viceversa. So again, on the screen, you can see three different paths. De nuevo, en la pantalla pueden ver tres caminos. The path directly through Samaria took about 2 to 3 days. El camino directo a través de Samaria duraba como 2 o 3 días. But then either of the paths around Samaria took between 7 and 10 days. Pero cualquiera de los caminos alrededor de Samaria duraba entre 7 a 10 días. So they would walk an additional 5 to 7 days. Entonces just to avoid Samaria. caminaban entre 5 y 7 días más solo para evitar Samaria. That's how much they despised and looked down on Así the los Samaritans. odiaban y los miraban con desprecio. That's the first reason the Samaritan woman responded the way that she did. Entonces esa es la primera razón por la que la mujer samaritana respondió como lo hizo. How is it that you, a Jew, ¿Cómo es que tú, siendo judío, ask for a drink from me, a woman of me Samaria? pides de beber a mí, que soy samaritana? The second reason is that she was a woman. La segunda razón es que era una mujer. She wasn't just a Samaritan. No era solo una samaritana, She was a Samaritan woman. era una mujer samaritana. And this was significant as well. Y esto era significante también, Because men and women didn't typically associate in this way, porque hombres y mujeres típicamente no se asociaban de esta manera, especially in this context. especialmente en este contexto. And then finally, another reason that made this meeting so odd Y otra razón que hizo este encuentro tan extraño is that she wasn't just a Samaritan es que ella no era simplemente una samaritana or even a Samaritan o woman, incluso una mujer samaritana, but she was a sinner. sino que era una pecadora. She had 5 husbands prior, Había tenido 5 maridos and she was with a man now that was not her. y ahora estaba con un hombre que no era su marido. Religious leaders would have never conversed, Los maestros religiosos nunca hubieran conversado, especially private, especialmente en privado, with a sinner to this degree. con una pecadora de este nivel. Yet Jesus goes out of his Pero way Jesús se sale de su camino to meet her. para encontrarse con ella. This is the context of our story. Ese es el contexto de nuestra historia. And it leads to the first of 3 points that I want to make, Y nos lleva al primero de 3 puntos que quiero hacer. which is this. ¿Qué es esto? All people need Jesus. Todas las personas necesitan a Jesús. This might not sound like a groundbreaking thing to say, Eso puede no sonar como algo nuevo que decir,
but it actually would have been for the Jews and for Jesus' pero en disciples. realidad lo habría sido para los judíos y los discípulos de Jesús. It wasn't until after Jesus ascended into heaven No fue hasta después de que Jesús ascendió al cielo that Peter received the vision from the Lord que Pedro recibió una visión del Señor that the gospel was for the Gentiles de too. que el evangelio era para los gentiles también. And that Paul formalized ministry to the Y que Gentiles. Pablo formalizó un ministerio a los gentiles. The belief was that because the Israelites were God's chosen La people, creencia antes era que porque los israelitas eran el pueblo elegido de Dios, salvation was only la for them. salvación era solo para ellos. But in our text here, Pero en nuestro texto aquí, Jesus makes it clear that he came not just for the Jews. Jesús deja claro que Él vino no solo para los judíos. Look at verses 22 through 23 again. Vuelve a leer los versículos 22 y 23. You worship what you do not know. Ustedes adoran lo que no conocen. We worship what we know. Nosotros adoramos lo que conocemos. For salvation is from the Jews, Porque la salvación viene de los judíos, but the hour is coming pero la hora viene and is here y now ahora es when the true worshipers will worship the cuando Father los verdaderos adoradores adorarán al Padre in spirit and truth, en espíritu y verdad, for the Father is seeking such people to worship. porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. He says salvation is from the Jews, Dice que la salvación es de los judíos, not for the Jews, no para los judíos. and that the Father is seeking those to Y worship que el Padre está buscando a los que adoren in spirit and en truth. espíritu y en verdad. So it's not about ethnic background Así que no se trata de origen étnico or gender o género or how well you keep the law, o que también guardes la ley, because all people need porque Jesus. todas las personas necesitan Jesús. All have sinned. Todos han pecado. All have fallen short of the glory Nadie ha of God. alcanzado la gloria de Dios. All people deserve eternal Todos life. merecen la muerte eterna. It is only by Jesus that Solo salvation can be por known. Jesús podemos conocer la salvación. So in light of this, Tomando esto en cuenta, I think our text teaches two things. creo que nuestro texto enseña dos cosas. One is the lengths that Jesus went to Una, las medidas que tomó Jesús so that we might know para salvation. que pudiéramos conocer la salvación. And two, the lengths that we must go through Y dos, las medidas que debemos tomar so that others might know para que salvation. otros puedan conocer la salvación. Now, obviously, the primary lengths that Jesus went through Ahora, obviamente las medidas primarias que Jesús tomó were humbling himself and entering into this world fueron humillándose entrando a este mundo and then dying in our place on the cross. y muriendo en nuestro lugar en la cruz. Those two truths are the core of the gospel. Esas dos verdades están en el centro del Evangelio And they show that God gave all that he had y muestran que Dios dio todo lo que tenía so that we might know salvation. para que pudiéramos conocer la He salvación. gave his only son Él dio a su único hijo to be put to death para ser asesinado in our place en nuestro lugar so that we might know forgiveness para of our que sins pudiéramos conocer el perdón de nuestros pecados and be made right. y ser hechos justos. But Jesus also demonstrates in this text Pero Jesús también demuestra en este texto what lengths he would go to in his humanity. las medidas que estaba dispuesto a tomar en su humanidad. He broke the cultural barrier Rompió la barrera cultural by talking with a Samaritan. hablando con un samaritano. He broke the societal barrier Rompió la barrera social by talking with a woman. hablando con una mujer. And he broke the religious barrier, we'll call it, Y rompió la barrera religiosa by talking with a wretched sinner. hablando con un pecador tan extremo. All people need Jesus. Todas las personas necesitan Jesús. People from all cultures, Personas de todas las culturas, men and women, hombres y mujeres, all types of sinners. todo tipo de pecadores. And Jesus gave his life so that people from all nations Y Jesús dio su vida para que personas de todas las naciones might know the saving message of the gospel. pudieran conocer el mensaje salvador del Evangelio. This is the theological truth. Esta es la verdad teológica de este texto. The practical application from this truth La aplicación práctica de esta verdad is that we must do the same. es que debemos nosotros hacer lo mismo.
We aren't trying to copy what Jesus did as God, No estamos tratando de copiar lo que Jesús hizo como Dios, but we are to follow the example he set as pero man. sí debemos seguir el ejemplo que él dio como hombre. There wasn't any cultural barrier that he wasn't willing to cross. No había ninguna barrera cultural que él no estuviera dispuesto a cruzar. There was no societal barrier that he No wasn't había barrera social que él no estuviera dispuesto a There was no cruzar. religious barrier. Y that he no wasn't había willing to cross. barrera religiosa que él no estuviera dispuesto a cruzar. In church, we must do the same. Iglesia, nosotros debemos hacer lo mismo. Jesus commanded that we go into all the earth Jesús ordenó que vayamos a toda la tierra. because the whole world needs Jesus. ¿Por qué? Porque todo el mundo necesita a Jesús. Let me ask you this. Entonces te pregunto, Who is the burden on? ¿quién lleva esta carga, esta responsabilidad? And what I mean by that is this. Y lo que quiero decir con eso es, In our text, for example, en nuestro texto, por ejemplo, the example that Jesus gives el ejemplo que Jesús nos da is the burden on the Samaritan woman es la responsabilidad de la mujer samaritana, to somehow go and search and find Jesus? que ella tiene que ir a buscar y encontrar a Jesús, Or does Jesus place the burden on himself o la responsabilidad la pone Jesús en sí mismo to go out of his way and go find him para salir de su camino y encontrarla and share the good y news? compartir las buenas nuevas. Jesus goes. Jesús va. Jesus' final words Las últimas palabras de Jesús aren't come and be disciples. no son venid y sed discípulos, They're go and make disciples. son id y hacer And discípulos. so the burden is on the Christian Entonces la responsabilidad, la carga recae sobre los cristianos, because we are the ones that have the good news. porque nosotros somos los que tenemos las buenas nuevas. We have the gospel. Tenemos el evangelio And so we lay our lives down. y por eso damos la vida por los que no la tienen. Church, did you know that over 42% of the world has never heard the gospel? Iglesia, ¿saben que más del 42% del mundo nunca ha escuchado el evangelio? And you know why they haven't? ¿Y saben por qué? Because they're hard places to go. Porque son lugares muy difíciles de llegar. Their cultures are different and hard to acclimate. Sus culturas son diferentes y difíciles de acostumbrarse. The societal norms are different and hard to learn. Las normas sociales son diferentes y difíciles de aprender. The religions are radical, barbaric, and hostile towards Las Christianity. religiones son radicales y hostiles hacia el cristianismo. But the example that Jesus sets in this passage for us Pero el ejemplo que Jesús nos da en este pasaje is that we must place the spiritual needs of others es que debemos poner las necesidades espirituales de los demás above our personal por comforts. encima de nuestras comodidades personales. And let me just say, Y permíteme decir, my goal for us as a church mi objetivo para nosotros como iglesia is not to build a big, massive building no es construir un edificio grande and have great, talented bands that attract people. y tener grandes bandas talentosas que atraigan la gente. My goal is to raise up and disciple believers Mi meta es levantar y discipular creyentes to go out to where the lost que are, vayan a donde están los perdidos, to lay their lives down que entreguen sus vidas for the sake of the por gospel, el evangelio, to cross cultural and societal que barriers, crucen las barreras culturales y sociales to penetrate false religions with the good news para of Jesus. penetrar las falsas religiones con las buenas nuevas de Jesús. Jesus laid down his life for us, Jesús entregó su vida por nosotros and so we must do the same. y nosotros debemos hacer lo mismo. The next 2 points that I have Los dos puntos siguientes teach us how to do this. nos enseñan cómo hacerlo. Jesus gives us a good model in his interaction with the Samaritan Jesús woman. nos da un buen modelo en su interacción con la mujer samaritana. He reveals the Samaritan woman's spiritual Él thirst. revela la sed espiritual de la samaritana. Let's look back at our text. Volvamos a nuestro texto. Jesus first asked the woman for a drink. Primero, Jesús le pide a la mujer de beber. She then says, Ella le responde, how is it that you, a Jew, ¿cómo es que tú, siendo judío, ask for a drink from me as a woman of Samaria? me pides de beber a mí, que soy samaritana? Let's read how Jesus responds in verse 10. Leamos cómo responde Jesús en versículo 10.
If you knew the gift of God si tú conocieras el don de Dios and who it is that is saying to y you, quién es el que te dice, give me a drink, dame de beber, you would have asked him, tú le habrías pedido a él and he would have given you living water. y él te hubiera dado agua viva. If only you knew. Si lo conocieras. Jesus is telling the woman that she has no idea who he is. Jesús le está diciendo a la mujer que no tiene ni idea de quién es él. And she proves this to be true with her response in verses Y 11 ella and lo 12. demuestra con su respuesta en los versículos 11 y 12. She says, Ella dice, Sir, you have nothing to draw water with, Señor, no tienes con qué sacarla and the well is deep. y el pozo es hondo. Where do you get that living water? ¿De dónde pues tienes ese agua viva? Are you greater than our father Jacob? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, He gave us the well and drank from it que nos himself, dio el pozo del cual bebió él mismo as did his sons and y his sus livestock. hijos y sus ganados? She does not know God. Ella no conoce a Dios. This is Jesus' initial evangelism strategy. Esta es la estrategia inicial de evangelización de Jesús. He points out that she does not know the one true living God. Él deja claro que ella no conoce el único y verdadero Dios viviente. And this isn't a unique evangelism strategy Y esta no es una estrategia única de evangelización, because it's not just true of the Samaritan woman. porque no solo es cierto para la mujer samaritana, It's true of all people. es verdad para toda la gente. It doesn't matter where you No are. importa dónde se encuentran, All people are dead in their todas sin, las personas están muertas en su pecado unaware of their eternal state of y no damnation. saben su estado eterno de condenación. This is now Paul describes it in Romans 3, Escucha cómo lo describe Pablo en Romanos 3, verses 9 through 12. 9 a 12. We have already charged that all, Ya hemos denunciado que both Jews and Greeks, tanto judíos como griegos are under sin. están todos bajo el pecado. As it is written, Como está escrito, none is righteous. no hay justo, No, not one. ni aún uno. No one understands. No hay quien entienda, No one seeks for God. no hay quien busque a Dios. All have turned aside. Todos se han desviado, Together they have become worthless. aún se hicieron inútiles. No one does good, not even No one. hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. So whether it's Greek or Jew, Así que sea griego o judío, Samaritan or Guatemalan, samaritano o guatemalteco, American or Chinese, americano o chino, all are dead in their sin. todos están muertos en su pecado. This is what Jesus is revealing to the Samaritan Eso es woman. lo que Jesús está diciendo, revelando a la mujer samaritana. He then goes on to say Y luego sigue diciendo in verses 13 and 14 en los versículos 13 y 14 that everyone who drinks of this que water todo el que beba de esta agua will be thirsty again. volverá a tener sed. But whoever drinks of the water that I give them Pero el que beba del agua que yo le daré will never be thirsty again. no tendrá sed jamás, The water that I will give him sino que el agua que yo le daré will become in him a spring of water, se convertirá en él en una fuente de agua welling up to eternal que life. brota para vida eterna. So Jesus points out that she does not know him. Así que Jesús deja claro que ella no lo conoce, She does not know God, ella no conoce a Dios, from whom eternal life comes. de quien viene la vida eterna. How does he know this? ¿Cómo sabe esto? Because she's a sinner. Bueno, porque ella es pecadora. The very next thing he does is ask about her husband, Lo siguiente que hace es preguntarle por su marido, to which it is then revealed lo que revela that she has had many previous husbands que ella ha tenido muchos maridos anteriores and is currently living with a man who is y not her. actualmente está viviendo con un hombre que no es su marido. She was sinful, Ella era pecadora, as are all people, como todas las personas, and Jesus makes it personal with pero her. Jesús lo hace personal con ella. He points out her sin, Revela su pecado, her lack of knowledge of God, su falta de conocimiento de and her Dios, current state of su spiritual thirst. estado de sed espiritual. This is the example Jesus sets for us. Iglesia, este es el ejemplo que Jesús nos da.
We already saw that all people need Jesus. Ya vimos que todas las personas necesitan a Jesús. And because all people need ¿Y Jesus, por qué todas las personas necesitan a we must Jesús? take the gospel to where these Debemos people are. llevar el evangelio a donde están las personas. And the first thing we must do Y lo primero que debemos hacer is reveal their spiritual es thirst, revelar su sed espiritual, uncover their sin, descubrir su pecado, uncover their lack of knowledge of who God is. descubrir su falta de conocimiento de quién es Dios. Now, this doesn't mean we just walk around condemning people because of their sin. Ahora, esto no significa que andemos condenando a la gente por su pecado. If we hear someone use profanity, for Si example, oímos a alguien decir malas palabras, we don't just yell sinner. no le gritamos pecador. Or if someone is living in adultery, like the Samaritan O si woman, alguien está viviendo en adulterio como esta mujer samaritana, we don't shame them, no lo avergonzamos, calling them an awful, wretched adulterer, llamando un horrible adúltero, even if it's true. aunque es cierto. Rather, we do what Jesus did. En vez de eso, hacemos lo que hizo Jesús. We show how they're living in sin Mostramos cómo su vida en pecado does not satisfy. no satisface. And the reason it doesn't satisfy Y la razón por la que no satisface is because it's opposed to God's es design. porque se opone al diseño de Dios. Because we have broken our relationship with Him. Porque hemos roto nuestra relación con Él. We are enslaved to sin and death. Estamos esclavizados al pecado y la muerte. And the reason it's important to start here, Y la razón por la que es importante comenzar aquí, and listen to this, escucha eso, if people don't really believe the severity of their sin, si las personas no creen realmente en la severidad de su pecado and feel the conviction of their y sin, sienten la convicción de su pecado, they won't think they have a real need for a Savior. nunca van a pensar que realmente necesitan un Salvador. But if they know they're broken and lost and sinful, Pero si saben y si sabemos que somos rotos y perdidos y pecadores and that all their worldly pursuits are y temporary que and todas sus fleeting, búsquedas mundanas son temporales and will amount to nothing, y que en el fin no servirán para nada and no amount of hard work can earn them eternal y life, que nada que hacen puede ganarles la vida eterna or reconciliation o la with the God they've rejected, reconciliación con el Dios que han rechazado, then and only then en ese momento y solo en ese momento will they long for a Savior. van a anhelar un Salvador. And this is what we see in the closing verses of our text. Y eso es lo que vemos en los versículos finales del texto. In verse 21, En Jesus says, versículo 21, Jesús dice, "Woman, believe me, mujer, cree lo que te digo. the hour is coming when neither on this mountain La hora viene cuando ni en este monte nor in Jerusalem will you worship the Father. ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. You worship what you do not know. Ustedes adoran lo que no conocen. We worship what we know. Nosotros adoramos lo que conocemos. For salvation is from the Jews. Porque la salvación viene de los judíos, But the hour is coming and is now here pero la hora viene y ahora es when the true worshipers will Cuando- worship the Father cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre in spirit and truth. en espíritu y en verdad. For the Father is seeking such people to worship Him. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. God is spirit, Dios es espíritu and those who worship Him y los que lo adoran must worship in spirit and truth. deben adorar en espíritu y en verdad. The hour is at hand. La hora ha llegado. The Father is seeking people to El worship Him, Padre está buscando personas que le adoren to experience freedom para experimentar la libertad from their bondage to sin de and su death. esclavitud al pecado y la muerte. The Samaritan woman responds in verse 25, La samaritana responde en el versículo 25, still totally unaware. todavía sin entender, She says, ella dice, I know that Messiah is coming. sé que el Mesías viene, He was called Christ. el que es llamado Cristo. When He comes, Cuando Él venga, He will tell us all nos things. declarará todo. She knows she's a sinner. Sabe que es pecadora. She knows she's in need of a Savior. Ella sabe que necesita un Salvador, But she still doesn't know that she's standing in front of pero Him. todavía no sabe que está delante de Él. Think about that for a moment. Piensa en eso por un momento.
If that doesn't speak to the sovereignty of God, si eso no habla de la soberanía de Dios, then I don't know what does. entonces no sé qué lo hace. Her sin had been revealed. Su pecado había sido revelado, Her need for a Savior had been su revealed. necesidad de un Salvador había sido revelado, And even though she's standing face to face with the God of the y a universe, pesar de estar cara a cara con el Dios del universo, who had come to save que her había venido a salvarla from the consequences of her de las sins, consecuencias de sus pecados freely give her the gift of y eternal life. darle el don de la vida eterna, And she still had no y idea. ella seguía sin tener ni idea. But what does Jesus do? Pero ¿qué hace Jesús? He reveals himself to Se her. revela a ella. He reveals himself to her. Se revela a ella. She doesn't discover it on her own. Ella no lo descubre por sí misma. She didn't decide to know who Jesus was. Ella no decidió saber quién era Jesús. Jesus made himself known to her. Jesús se dio a conocer a ella. So what does this mean for us? ¿Qué significa eso para nosotros? In light of this model for evangelism Tomando en cuenta ese modelo de evangelización that Jesus is setting for us here. que Jesús nos presenta aquí. It means that we don't just tell people their problem, Significa que no solo decimos a la gente cuál es su problema, we also point them to the solution. también les explicamos la solución. The one solution that is Jesus crucified. La única solución que es Jesús crucificado. Church, Jesus gave his Iglesia, life Jesús dio su vida so that the world might know this great truth. para que el mundo pudiera conocer esta gran verdad. And we now, knowing this great Y truth, nosotros ahora, conociendo esta gran verdad, must give our lives for the same. debemos dar nuestras vidas por lo mismo. In light of the eternal damnation that awaits Sabiendo la condenación eterna que espera all people across the globe, a todas las personas en todo el mundo, we proclaim the one truth that can save. proclamamos la única verdad que puede salvarlos. We proclaim the name of Jesus. Proclamamos el nombre de Jesús. And even though there will be Y difficulties, aunque habrá dificultades, there is great joy hay una gran alegría, because there is no greater privilege porque no hay mayor privilegio than to proclaim the name que of Jesus. proclamar el nombre de Jesús. It's what we'll get to do for all Es eternity. lo que haremos por toda la eternidad. What great joy. Qué gran alegría. And there's also great peace. También hay una gran paz. Just like Jesus was standing before the Samaritan Así woman, como Jesús estaba delante de la mujer samaritana, yet it wasn't until he revealed himself that she knew. pero no fue hasta que Él se reveló que ella sabía. So too is it that Jesus Así también es Jesús that will reveal himself through our faithful que se evangelism. revelará a través de nuestro fiel evangelismo. Our job is to show their need for a Savior, Nuestro trabajo es mostrar su necesidad de un Salvador, their spiritual thirst, su sed espiritual. and then to put Jesus in front of them Y después poner a Jesús frente de ellos, as best we can, lo mejor que podamos, for as long as we por can, el tiempo que podamos, hoping and praying that He would reveal Himself to esperando y orando que Él se revele a ellos. them. This is the message and example that Jesus Este es el has mensaje y el ejemplo que Jesús pone in this interaction. en with this woman. esta interacción con esta mujer. So let me close with a quick recap. Permíteme terminar con un breve resumen. All people need Jesus. Todas las personas necesitan a Jesús. People from different cultures, Personas de diferentes culturas, across different parts of the de world, diferentes partes del mundo, people with different societal norms, personas con diferentes normas sociales, people with different faiths, gente con diferentes creencias, all of which, todos los cuales, in one way or de another, una manera u otra, are hostile to the true son gospel. hostiles al verdadero evangelio. And because of this, Y debido a esto, we must take the gospel to these people. debemos llevar el evangelio a estas personas. We don't just hope they come to us, No solo esperamos que ellos vengan a nosotros, because they won't. porque no lo harán. They are dead in their sin, Están muertos en sus pecados, blind to it. ciegos a él. They don't know what to look for. No saben qué buscar. And so we must carry the burden of crossing Y cultures, así debemos llevar la carga de cruzar culturas, crossing societal norms, cruzar normas sociales, crossing religious barriers, cruzar barreras religiosas, so that others might know Jesus. para que otros puedan conocer a Jesús. And how do we do ¿Y this? cómo hacemos esto? We do this by revealing their spiritual Lo thirst, hacemos revelando su sed espiritual,
helping them to see how their sin does not satisfy, ayudándolos a ver cómo su pecado no satisface nor will it ever ni satisfy. satisfará nunca. In fact, it has doomed them to an De eternity hecho, apart lo ha condenado a una eternidad separados from the only thing that does de satisfy, la única cosa que satisface, Jesus, Jesús, which is who we proclaim to them. que es quien les proclamamos. We preach Jesus and Jesus crucified Predicamos a Jesús y a Jesús crucificado, because it is the only thing porque that saves. es lo único que salva. It will be challenging and difficult. Será desafiante y difícil. There will be great trials, Habrá grandes pruebas, sacrifice, sacrificio, suffering, sufrimiento, and even persecution. incluso persecución. Yet there is no greater joy Sin embargo, no hay mayor alegría than to be a participator in God's que great plan of participar redemption. en el gran plan de redención de Dios. A small voice that points other people to Jesus, Una pequeña voz que señala a otros a Jesús, in whom there is salvation. en quien hay salvación. Jesus gave his life so that we might know salvation. Jesús dio su vida para que pudiéramos conocer la salvación So we must in turn give our y lives debemos dar nuestras vidas so that others might know the para same que truth otros puedan conocer la misma verdad in Jesus. en Jesús. Let's pray. Oremos.